Mi nombre es Patricia Lago, vivo en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Soy profesora de yoga y esto es Yoga en Primera Persona. En esta edición número 7 vamos a abordar al yoga real, también conocido como yoga clásico, Raya Yoga, el yoga de Patanjali, el yoga de los 8 pasos. A Patanjali lo fuimos nombrando en diferentes ocasiones a lo largo de estos encuentros semanales. Pero, ¿quién fue Patanjali? Lo que se sabe es que fue el compilador, fue ese sabio que tuvo el gran mérito de poder recoger todas las enseñanzas que históricamente se venían transmitiendo desde los comienzos del yoga y pudo, en su obra máxima, los Yoga Sutras, compilar todas esas enseñanzas en casi 200 aforismos. La palabra sutra, no recuerdo si ya lo habíamos mencionado, está asociada a la palabra sutura o hilo, porque como la tradición era oral, se apelaba a esos versos cortos, pero de una información muy potente, muy contundente, para que quienes escucharan las enseñanzas tuvieran la capacidad de memorizarlas y luego reproducirlas. Por eso es muy común en esos años, donde la tradición escrita aún no estaba instalada, recurrir a esa forma de transmisión a través de versos cortos, aforismos, sutras. El yoga de Patanjali se dice que es el yoga más psicológico. ¿Por qué? Porque apunta a la liberación del ser humano a través de la meditación. O sea, a través de investigar en el comportamiento de la mente, porque meditar es acallar a la mente. Y sabemos que la mente es compleja y entendiendo un poco cómo esa mente funciona, podemos ayudar a calmar esas fluctuaciones de la mente según nos enseñó Patanjali. Pero ¿quién fue realmente Patanjali? Bueno, sabemos que es un sabio, algunos lo ubican en el siglo II o III a.C., otros hasta 3 siglos después de Cristo, o sea que los Yoga Sutras datan de esa época. Hay algunos que asocian al compilador de los Yoga Sutras también con un gramático, con un médico. Lo que se sabe es que, bueno, él nació en la India y hay una leyenda sobre su origen divino. Se cuenta que su madre era devota del dios Vishnu y le pedía a ese dios que ella era estéril y que le concediera la alegría de tener un hijo. Y Vishnu se compadece de ella y estando ella en oración con sus manos en plegaria, Vishnu le pide a la serpiente Ananta que encarne parcialmente y se transforme en el hijo de esta devota que ansiaba ser madre. Como ella estaba en gesto de plegaria, en el Mudra Anjali,
y él se dejó caer. Patanjali quiere decir caído del cielo en manos en plegaria. Por eso, como él proviene de la serpiente Ananta, si viste algunas imágenes donde se lo representa Patanjali, vas a observar que la mitad de su cuerpo es serpentino. Ya comenzando a hablar un poquito específicamente de los Yoga Sutras, Patanjali los organizó en 4 capítulos. El primero lo llamó Samadhipada porque habla precisamente de los diferentes aspectos del Samadhi. El Samadhi es como el último de los 8 pasos de Patanjali, es el estado de experiencia de unión. Entonces él desarrolla en ese capítulo los diferentes aspectos de esa experiencia. En el segundo capítulo, el Sadhanapada, habla de la sadhana. ¿Qué es la sadhana? Es la práctica regular que nos lleva al trabajo interno para llegar a ese estado de samadhi. Si es que queremos alcanzarlo, tenemos que aplicarnos a esa sadhana. Y en este capítulo es donde Patanjali expone a los primeros 5 de los 8 pasos, de los 8 peldaños. Después viene el Vibhuti-pada, que es donde Patanjali habla de los poderes, de las potencialidades que se pueden despertar a través de la práctica, pero él también previene sobre los peligros de quedarse en esos aspectos y no seguir avanzando, no distraerse con esas experiencias y seguir avanzando hacia el estado de unión. Y el último de los capítulos se refiere al estado de liberación, al estado de Kaivalya, así como recordarás que cuando hablamos de Vedanta hablamos de moksha como la liberación. El nombre al que le asigna Patanjali es Kaivalya, y es el estado ya donde el ser, la conciencia se libera. Pero también en este capítulo habla Patanjali sobre el karma y los ciclos de nacimientos y muerte, consecuencias de las causas y los efectos de las encarnaciones. Bueno, pero haciendo como un recorrido general de las cuestiones más relevantes de los Yoga Sutras, vamos a comenzar desde el principio de esta definición que ya la hemos mencionado. Patanjali en los primeros sutras dice, en el Sutra 1 dice: he aquí una exposición de los principios y prácticas del yoga. O sea, se presenta como a partir de ahora vamos a hablar sobre yoga. Y después define al yoga como aquietamiento a las fluctuaciones de la mente, en el Sutra 2. Y en el tercer sutra dice: entonces el vidente, o sea, el que puede ver, cuando ya se aquieta la mente, reside en sí mismo, yaciendo en su verdadera naturaleza. Y eso se llama autorrealización. O sea, quien puede aquietar las fluctuaciones de la mente puede autorrealizarse. Eso es lo que nos dice Patanjali en estos primeros sutras. Y bueno, ¿qué son esas fluctuaciones de la mente? Patanjali nos presenta el concepto de vritti y define a los vrittis como esas ondulaciones mentales que son las que tienen que aquietarse. Cuando en ediciones anteriores
hablamos o comparamos a una mente tranquila como la superficie del agua de un lago de aguas cristalinas. Me viene la imagen de como de los lagos del sur, de acá de Argentina, esos lagos de aguas de deshielo que son aguas muy cristalinas y que tienen esos fondos de piedras, y uno en la orilla se asoma y ve perfectamente ese fondo. Cualquier perturbación de ese agua de superficie no permite ya que veamos con nitidez el fondo. Entonces esas ondulaciones, esos britis, no permiten acceder a esa profundidad. Pero si esos britis los dejamos avanzar, se van instalando memorias, recuerdos que constituyen lo que se llaman samskaras. Y si a su vez esos samskaras se van como fortaleciendo, terminan constituyéndose tendencias, hábitos muy instalados, lo que se conocen como vasanas. Entonces es como que esa superficie del lago, que podía estar diáfana, tranquila, sin perturbaciones, para poder, que sería nuestra mente, ¿no? La imagen de nuestra mente, que nos permite ir hacia el fondo, hacia la profundidad. Lo que al principio son ondulaciones, terminan siendo memorias instaladas y finalmente hábitos, tendencias. Es como que esa superficie se hubiera cristalizado, como si se hubiera congelado. Allí ya no podemos ver más el fondo. Y encima en esa superficie se armaron como surcos que determinan conductas reiterativas, como, ¿viste? Como las pistas de los discos de vinilo, que uno repite la canción y repite la canción, ya está instalada. Y bueno, tenemos diferentes pistas, porque cada samskaras fueron determinados diferentes tipos de vasanas. Por ejemplo, si yo no pude trabajar en mí esas primeras impresiones de lo que es una conducta egoísta, se va a instalar en mí una personalidad egoísta. De construir eso va a llevar un trabajo profundo. Hay que ir desdibujando esas pistas, esos surcos muy afirmados, para ir retrocediendo, ¿no? Ir diluyendo todo eso, para ir suavizando esa cristalización, diluyéndola, decimos, para que otra vez podamos ver esa superficie diáfana y tranquila de nuestra mente. Y Patanjali dice que esos britis pueden ser como enunciados como el conocimiento, tanto el recto como el falso, nos va haciendo perturbaciones mentales, también como los estados de fantasía, como los estados de sueño, y cuando también las memorias se instalan profundamente. Entonces, ¿cómo ir trabajando para ir diluyendo todo ese proceso? Bueno, Patanjali nos habla de abhyasa, que es una práctica ininterrumpida y disciplinada, o sea, nuestra sadhana. Y para eso tenemos que tener mucho desapego, vairagya. El concepto de práctica ininterrumpida y desapego es casi una constante
en toda la espiritualidad de India. Entonces, progresivamente con ese trabajo llegaremos a ese samadhi, a ese estado de absorción en Brahman. ¿Te acordás que ya veníamos hablando, ¿no? de que en el estado de liberación el Atman, el Dios en mí, se identifica absolutamente con Brahman, con el Dios universal. También Patanjali le dedica un tiempo en el desarrollo a la importancia de la recitación del Om. Sabés que el Om es el Maha Mantra, ese sonido que se lo asocia al comienzo de la creación, cuando se dio el Big Bang. Surge el Om y es una herramienta importantísima la repetición del mantra, especialmente el mantra Om, para limpiar. Si queremos ir limpiando esos obstáculos de la mente, la repetición del mantra es como uno de los caminos efectivos para esa limpieza. También Patanjali habla de Dios. Cuando habla de Dios, Patanjali se refiere a Ishvara, como el eterno. Y describe a los obstáculos que se le presenta al aspirante espiritual para poder trabajar en su práctica sostenida. Y los define como la enfermedad, el embotamiento, la indecisión, la apatía, la irresponsabilidad, la pereza, los antojos sensuales, la fantasía, la incapacidad para alcanzar un estado elevado y la incapacidad para sostenerlo. Y también dice que a esto se le suma obstáculos como el dolor, como la depresión, la impaciencia y la respiración irregular. Fíjate, acá plantea el tema de la respiración. Sabemos que uno de los caminos para aquietar la mente es llevar la atención a la respiración. Regulando el prana, el vital, podemos regular los estados mentales. Bueno, entonces si analizamos esto que fuimos mencionando sobre los britis, que es como si pudiéramos agrupar, ¿no?, todo ese conocimiento tanto recto como falso, como fantasioso, como de ensueño y de memoria, es como un conjunto de información, como un exceso de información, tanto errónea como verdadera, pero que nos aleja de ese estado de mente tranquila. Y cuando hablábamos de los obstáculos que, digamos, que nos impedían acceder a ese estado de serenidad, ahí te das cuenta, cuando se habla de la enfermedad, la importancia de conservar la salud para poder tener la energía para abordar el camino espiritual. Cuando uno está enfermo, con dolor, dolor físico, dolor psíquico, no tiene esa capacidad, esa frescura, esa voluntad para trabajar sobre sí mismo. Por eso también hay que aprovechar esos momentos de buena salud y combatir la pereza, combatir la
la indecisión y tratar de poner todo ese ímpetu para alcanzar estados elevados y después poder sostenerlos, porque no solamente es el trabajo para llegar, sino después poder sostenerlos para seguir avanzando. Y bueno, también decíamos que en ese camino también hay que trabajar la paciencia y la respiración regular, tranquila, va generando las condiciones para que muchas de esas cuestiones que mencionamos se puedan instalar. Y también cultivar la alegría y cultivar la amistad y la compañía de personas que compartan el camino, concentrarnos en lo virtuoso para poder seguir avanzando y, digamos, y mantenernos indiferentes a aquello que nos desvía del camino. Pero para eso obviamente hay que conservar una voluntad sostenida. Y si seguimos avanzando en esto, en los Yoga Sutras, podemos ya internarnos en el segundo capítulo, que es el Sadhanapada. Y en este capítulo, Patanjali nos habla de la importancia de la práctica espiritual aplicada, comprometida, y comienza a mostrarnos las aflicciones psicológicas que nos afectan y también nos habla de, bueno, de los métodos para poder eliminarlas. Esas aflicciones psicológicas son conocidas como kleshas. Y un método efectivo que ahora las vamos a mencionar, pero un método efectivo para poder trabajar en la eliminación de esas aflicciones psicológicas es la práctica del Kriya Yoga, que es una combinación de algunos de los elementos que consisten en los niyamas, que ahora los veremos también. El Kriya Yoga es la práctica de la austeridad, del estudio del ser, el estudio de las escrituras y una rendición, una devoción absoluta a Dios, a la divinidad. A través de esa práctica del Kriya Yoga tenemos una herramienta potente para trabajar sobre las aflicciones psicológicas, que son lo que se llaman las pancha kleshas, porque son 5, que son la ignorancia. O sea, la ignorancia es considerar que lo pasajero, lo impermanente, lo ilusorio es lo que cuenta, y quedar apegados a eso, a lo placentero, y no poder conectar con lo verdadero, con lo que nos lleva al encuentro con el ser. La segunda klesha es el egoísmo. La tercera, el apego. La cuarta, la aversión a todo lo que nos genere sufrimiento. Y la quinta es un deseo de vivir, pero como en el sentido de apego a la vida, no entendiendo que es parte del proceso, tanto vida como muerte están presentes en todos los seres vivos, y no poder aceptarlo y tener como un excesivo apego al deseo de vivir.
Bueno, y Patanjali comienza luego a desarrollar lo que conocemos los 5 primeros pasos de los 8 del Ashtanga Yoga, del yoga de los 8 pasos. Y los 2 primeros, que son yamas y niyamas, se refiere a ese conjunto de normas éticas, de, de digamos, conductas positivas eh, a trabajar y negativas a evitar. Y si la práctica de estos yamas y niyamas podría decirse que abarcan eh, prácticas de karma yoga, jnana yoga y bhakti yoga. No sé si recordás en episodios anteriores cuando hablamos de las 4 sendas principales del yoga y hablamos del karma yoga como el yoga de la acción desinteresada, el jnana como el del conocimiento espiritual, el bhakti, el de la devoción a Dios, y bueno, el cuarto, este mismo, el Raya Yoga, el yoga real de Patanjali. Pero en estos 2 primeros pasos hay acción desinteresada, devoción y conocimiento. Bueno, empezamos por los yamas, que son las acciones a trabajar con el entorno y naturalmente con uno mismo. El primero y fundamental para quien está en la senda del yoga, la no violencia. Ser no violento con cualquiera de las criaturas de la creación y naturalmente no ser violento con uno mismo. A mayor conciencia, mayor sentido de la unidad, percibiendo que el otro y yo somos uno. Pero esa no violencia no se restringe solo al plano de la acción, sino también del pensamiento, de la palabra. Lo mismo que el segundo llama, que es la veracidad, o sea, evitar la mentira, la tendencia a la mentira, al mentir. Por eso cultivar la veracidad también en todos los ámbitos, en la acción, en el pensamiento, en el sentimiento, en la palabra. Luego viene lo que se conoce como el control de la energía sexual, el celibato, pero que va más allá. Es el control de todas nuestras energías, el cuidado, la preservación de nuestra energía. Necesitamos altas cuotas de energía para el desarrollo del trabajo espiritual. Y llegamos así al último de los yamas, que es la no codicia, y así concluimos con este primer paso. Para ingresar ya al segundo paso, que son los niyamas. Y el primero de ellos es la limpieza. Y cuando hablamos, no solamente hablamos de nuestra limpieza de nuestro vehículo físico, sino también la limpieza de nuestra mente, de nuestras emociones, nuestros sentimientos, de nuestra palabra. Naturalmente, tener buenos hábitos para alimentarnos, pero entendiendo, casi como aludiendo a una de las premisas de la Ayurveda, que no nos alimentamos solo de lo que ingerimos por la boca, sino lo que ingresa por todos nuestros sentidos. Por lo tanto, tener mucho cuidado de lo que nos alimentamos.
Y el segundo de los niyamas se refiere al estado de contentamiento, a ese estado de alegría, más allá de lo que esté sucediendo en nuestro entorno, poder conservar ese estado de buena disposición nos permite crear las condiciones para el trabajo espiritual. Ese estado de contento, siempre contento. Y bueno, así ingresamos en los últimos 3 puntos de los niyamas, que se refiere a lo que ya mencionamos, el Kriya Yoga, que son las austeridades, poder tener una vida sencilla, con pocas necesidades a sostener en lo externo, porque eso nos va a quitar la energía para dedicarnos a lo interno. Poder disponer de todo lo que en la vida necesitemos, pero lo importante es no luego esclavizarnos a esos objetos externos que nos van a limitar el trabajo interior. Bueno, luego el estudio de las escrituras, el conocimiento, el dedicarnos al conocimiento de las verdades, a la lectura sagrada. Y el último, Ishvara Pranidhana, que se refiere a la consagración a Dios, a la rendición a Dios, a la entrega absoluta a lo divino. Y con este estaríamos ya concluyendo el segundo de los pasos para ingresar en el tercero. El tercero es asana y se refiere a la postura. Y Patanjali, no estamos hablando de la práctica del yoga de postura, sino aquí Patanjali se refiere a la postura como asiento meditativo. No nos olvidemos que esta senda del yoga intenta la liberación a través de la meditación. Entonces, cuando Patanjali nos habla de postura, nos habla de la postura meditativa y que de esta debe conservar 2 cualidades: firmeza y comodidad. O sea, poder sostener nuestra postura bien armada, pero en un estado cómodo, sin tensiones. Y luego llega el cuarto de los peldaños, que se refiere al pranayama. El pranayama es la regulación consciente del prana a través de la respiración, o sea, de la energía vital a través de la respiración. Y ya mencionamos que cuando la respiración es agitada, la mente está agitada. Y la mente logramos inmovilizarla cuando ralentizamos el ritmo de nuestra respiración. El pranayama al que se refiere Patanjali comprende la regulación entre la exhalación, la inhalación y la suspensión. Es interesante porque a Patanjali le da importancia a la exhalación por encima de la inhalación, porque ese estado de vacío previo al ingreso del aire. Y en este aspecto Patanjali menciona que es importante tener en cuenta dónde se ubica la respiración en nuestro cuerpo, o sea, dónde está el foco de atención en la respiración, la duración, el ritmo y la cantidad de números de veces que realizamos el acto respiratorio. Bueno, y como último de estos primeros
5 de los 8 pasos, como finalizando este segundo capítulo, Patanjali se refiere al control de los sentidos. Los sentidos son esas puertas que nos llevan al exterior, que sacan nuestra atención de lo interno y lo vuelcan a lo externo. Por eso la importancia del dominio de los sentidos para poder generar esos estados de una mente quieta, concentrada, evitando las distracciones. Bueno, vamos a ir cerrando este podcast de hoy y vamos a continuar en el próximo abordando los 2 últimos capítulos para finalizar así con este relato dedicado a los Yoga Sutras de Patanjali. Pero eso será tema de otra edición. Si te interesa seguir escuchando estos podcasts, déjanos tus comentarios y nos seguimos escuchando. Hasta la próxima. Gracias.